Oye, qué agradable, qué fantástico, qué sinergia se produce cuando la academia es aportante de datos duros que nos permiten formarnos una opinión. Fíjate que hay un estudio que ha realizado CIDESAL y el No, el Instituto, Instituto ¿no? Milenio. El Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, que hace una afirmación que es muy notable y que tendrá que ser tenida a la vista cuando se están tomando decisiones tan trascendentales en un lugar de nuestro país como es Quintero y Puchuncaví. ¿Qué es lo que dice este estudio del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos? Dice que la instalación de industrias no ha significado mayor empleo en Quintero y Puchuncaví. Estamos en comunicación con Sergio Toro, doctor en ciencia política, director de CIDESAL e investigador del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días. Buenos días, Álvaro. Buenos días, María José. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Muy buenos días, Sergio Toro. Muchas gracias por estar en Buena Costumbre. Acá hay una especie de contradicción, a las contradicciones del desarrollo, porque efectivamente este estudio muestra que al menos la instalación de industria, no solamente estamos hablando de fundición ventanas, ahí podrías también aclarar qué industrias se estudiaron o si fue el conjunto de este cordón industrial, no ha significado una mayor ni calidad de vida ni empleo. De hecho, se señala en este estudio que las personas tienen un constante sentimiento de desesperanza. ¿Cómo puedes explicar y cuál es la correlación entre ambas cosas? Bueno, una de las preguntas que nos hicimos nosotros en el estudio que ustedes tienen ahí es precisamente si el desarrollo industrial en determinadas zonas implicaba un mejor desarrollo en la calidad de vida y bienestar de las personas que rodeaban ese cordón industrial. Generalmente se habla que una de las cuestiones más relevantes que genera la instalación de industrias es precisamente mayor empleo y por tanto mayor calidad de vida, y lo que quisimos ver es si precisamente ese cordón industrial que viene desde los años 60, pero con un alto crecimiento desde los años 90 en adelante, en gobiernos de la concertación, generó mayor calidad de vida en zonas que están relacionadas con la comuna de Quintero y Puchuncaví, particularmente en localidades que están rodeando ese cordón industrial, que es Loncura y Las Ventanas, ¿no? Lo que observamos ahí, básicamente, fue que en realidad el desarrollo de empleo no era tan... en aquellas zonas, el empleo o la cantidad de gente empleada de aquellas zonas en las industrias era muy bajo de lo que nosotros esperábamos. Y bueno, y qué decir con temas relacionados con calidad de vida y condiciones medioambientales de esa zona. Oye, lo que pasa es que digamos, los resultados de este estudio que ustedes han realizado pueden ser, yo diría, demoledores para el proceso que está ocurriendo llamémoslo de alguna forma, de desindustrialización de este polo de Quintero y Puchuncaví, porque uno de los argumentos que siempre se ha esgrimido para sostener la instalación de estas industrias en los territorios es precisamente el otorgamiento de puestos de trabajo y que la economía de las comunas depende de la instalación de estas industrias. Entonces, aquí se está demoliendo un argumento que puede ser determinante a la hora de tomar estas decisiones tan relevantes como se ha visto que lo está haciendo el gobierno con el anuncio del proceso de cierre de la Fundación Ventanas, con lo que ha sostenido la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, que ha sido criticado por los dirigentes de la ENAP, también de los trabajadores del cobre, en el sentido de que todas las industrias finalmente van a tener que desaparecer porque ninguna va a poder cumplir los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud para permanecer produciendo ahí en el cordón de Quintero Puchuncaví. Entonces, esta información es relevante. Y la pregunta es, ¿el gobierno se las ha pedido? Nosotros hemos enviado este informe al gobierno, en su momento se lo enviamos, no sabemos muy bien si lo han utilizado o no,
Pero tu reflexión, Álvaro, también es muy importante. Lo que ocurre es lo siguiente. Ocurre que las industrias, obviamente cada industria necesita puestos de trabajo y recluta trabajadores, pero finalmente los trabajadores que están siendo reclutados de manera permanente son personas que no viven en la zona, particularmente por varias razones, ¿no? Una de esas razones es que la necesidad de este tipo de industria es de trabajadores calificados, muy calificados, que generalmente no estaban en la zona, particularmente porque aquella era una zona particularmente pesquera y agrícola, ¿cierto? Sí. Por tanto, es gente que viene de otros lugares, generalmente de las ciudades, Valparaíso, Viña del Mar, o gente que había sido reclutada, que había sido de la zona, pero que finalmente al tener ciertas condiciones económicas huye de esta zona, ¿no? Entonces uno cuando observa en esta investigación, las personas que están ahí generalmente son personas que están totalmente desarraigadas de todo lo que es el progreso industrial y muy desafectadas del progreso industrial, y a la vez están muy afectadas por ese progreso industrial porque no se puede cultivar, toda esa zona ya dejó de ser agrícola y también dejó de ser pesquera, porque finalmente los pescadores deben recorrer otras costas para poder, las caletas de pescadores que estén en esa zona deben recorrer otras costas para poder traer sus productos. Entonces eso es lo que está ocurriendo. Particularmente nosotros le hemos hecho llegar al gobierno y al gobierno regional de Valparaíso estas conclusiones, y creo que están siendo tomadas en cuenta por parte de ellos. Sí, Sergio, y bueno, y producto de ese deterioro del medio ambiente, de los suelos y también del mar, es que las personas, yo me imagino, deben de vivir, ¿verdad?, con una permanente sensación de inseguridad y de desesperanza, que es otro hallazgo de los estudios, y ese también lo podrías explicar. ¿Cómo abordaron o cuál fue la pregunta, ¿verdad?, a los que habitan en estos territorios, y cuál es la motivación o el argumento detrás de esta permanente sensación de inseguridad y también de desesperanza? Y antes de que me respondas eso, yo hice una lectura, bueno, producto de todo este tema de Fundición Ventanas en Twitter. Muchas personas alegaban y no legitimaban la protesta de los trabajadores de esa industria en particular, de los funcionarios del cobre, ¿verdad?, los trabajadores del cobre, porque justamente les decían, bueno, pero si ellos no son de acá de la zona, pero no había cómo comprobarlo, ¿verdad? Eran solamente opiniones al voleo, pero con estos estudios, con estos datos, también es interesante cómo se podría, ¿verdad?, el manejo discursivo, tanto de los dirigentes sociales como de las personas, dirigentes medioambientales también podrían utilizar estos datos, y esto podría también cambiar un poquito la agenda. Sí, bueno, respecto a lo primero, nuestra investigación tuvo tres patas particulares, ¿no? La primera fue el desarrollo de entrevistas semiestructuradas a gente de la población de las localidades de Ventana y Puchuncaví. Desarrollamos de manera aleatoria, recogimos algunas casas para poder entender más allá de los discursos de los movimientos medioambientalistas, ¿cierto? Recoger las impresiones de las personas, de los habitantes particularmente. La segunda fue la entrevista a dirigentes, y la tercera fue y autoridades locales, y la tercera fue la recolección de una serie de información desde prensa, desde actas del Congreso o desde actas o reglamentos del propio gobierno central y regional. Con esa investigación nosotros logramos cruzar varias cuestiones, y una de las cuestiones que nos salió muy patente era, en cierto sentido, un concepto que se llama desesperanza aprendida. ¿Qué significa la desesperanza aprendida? Significa que las personas que estaban que han habitado durante mucho tiempo estas zonas, se vieron enfrentadas a una primera industria, que particularmente fue Enami, Codelco, Ventana, digamos ahora, donde en realidad esas personas no se dieron, entre comillas, cuenta de la erupción de esa industria,
Y incluso en el escudo de la comuna de Copuchuncaví estaba Sí, claro, hay chimenea. Una chimenea, ¿cierto? Entonces estas personas en realidad no se dieron mucho cuenta de que estaba generándose ese cordón industrial. En los años 90 se acelera esto mucho. ENAP se instala antes, pero en los años 90 se acelera esto con industrias privadas como Oxiquim, Maesgener, etcétera. Y bueno, el concepto de desesperanza aprendida es que finalmente las personas asumían, ¿cierto?, con cierta aquiescencia la presencia de esa industria. Es solamente a partir del año 2010 que las personas se dan cuenta de las consecuencias de esas industrias, particularmente por la conciencia medioambiental de sus hijos, hijas, que vivían en esa zona, que fueron a estudiar afuera y que volvían y entendían el problema que se generaba. Entonces muchos relatos eran: mis hijos o mi hija me dijo que en realidad estábamos viviendo en un ambiente contaminado, ahora nos damos cuenta. Esto generó obviamente el estallido de Quintero Puchuncaví el año 2011, ¿cierto? Y ahí empezó a generarse una conciencia ambiental precisamente de toda esa zona, ¿no? Y como ustedes pueden ver, entonces hay como todo un proceso que, además de problema local, se transforma en resonancia nacional. A propósito de esas protestas, los parlamentarios empiezan a hablar de esta zona como zona contaminada, la prensa empieza a hablar de esta zona como zona contaminada, cosa que no ocurría antes del año 2010. Entonces hay un proceso continuo, digamos, de legitimar la presencia de esa industria en aquella zona. Oye, qué interesante todo esto. El estudio, para las personas que lo quieran leer o acceder a él, ¿dónde se puede encontrar, Sergio Toro? ¿Está en línea en alguna parte? Nosotros lo tenemos acá, pero sí. Está en línea en la página del Instituto Milenio Fundamento de los Datos, que es I de Instituto, M de Milenio, F de Fundamentos, D Datos, IMFD.cl. Ah, mira qué fácil. Entonces, www.imfd.cl. Ahí se puede encontrar. ¿Y han pensado en replicar estudios similares, por ejemplo, lo mismo en la región de la Araucanía? Que vemos que ahí la industria forestal es muy grande y es una de las regiones más pobres del país. Entonces ahí se ve que hay otra contradicción cuando los territorios no se llevan lamentablemente ese desarrollo. Por supuesto, el estudio en realidad es para observar de qué manera existen problemas locales que tienen resonancia nacional. ¿Cuándo se transforman en problemas nacionales estos problemas locales? Compartimos con Ventanas y Quintero, pero nuestra idea es precisamente ir a la zona de Arauco, también ver lo que está ocurriendo en el norte, también con ciertos con cordones industriales que también se llaman zonas de sacrificio, ¿cierto? Y también algunos barrios o zonas de la región metropolitana que están en este minuto complicados, particularmente con el crimen organizado. Nuestra idea es generar 4 informes que puedan transformarse después en documentos de referencia para la toma de decisiones públicas. Qué importante. Entonces, muchas gracias a Sergio Toro por adelantarnos esto que viene de parte del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, y también la información que han recabado respecto de Quintero Puchuncaví en un momento crucial para el futuro de este polo industrial y también para la forma en cómo el Estado de Chile va a observar el fenómeno medioambiental. Aquí hay algo que está cambiando y bien lo decías tú. Yo creo que todo esto se altera con el episodio de contaminación que ocurrió el año 2018 en Quintero Puchuncaví. Todo esto se visibiliza, comienza una percepción distinta también del fenómeno de la contaminación, de la relación entre las personas, los residentes de un territorio, de sus empresas, y llegamos al momento en que estamos hoy día, en el 2022, 4 años después, gracias o por desgracia, con todo esto que ha pasado, a pensar en el cierre de la Fundición Ventanas. El cierre y termino con esto para no alargarme, de la Fundición Ventanas es un tema que se había discutido hace largos años. Es decir, no es un asunto reciente. Lo que pasa es que toda esta crisis medioambiental y el surgimiento de los datos es lo que le permite al gobierno finalmente tomar una decisión.
Y por lo tanto, este estudio a mí se me ocurre que tendrá que ser relevante también para sustentar esta decisión del gobierno y las que vendrán a futuro. Así es que... Las del Congreso. Exactamente, La las del derogación Congreso Nacional. de la ley que... Toda la razón, María José. Así es que qué relevante este aporte desde la academia para las relaciones prácticas que afectan, era que no, la vida de las personas que habitan en Quintero y Puchuncaví y las que habitan otras zonas llamadas de sacrificio en el país. Muchas gracias, Sergio Toro. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de poder presentar este estudio. Muchas gracias. Buena semana. 8 de la mañana con 33 minutos. Es la buena costumbre de hablar de nuestros temas, mirar la realidad siempre desde el Biobío. También podemos abordar otras contingencias, otros asuntos que atañen a otras partes de nuestro territorio nacional, siempre observándolo todo desde la buena costumbre de hablar de nuestros temas, mirando desde el Biobío hacia el resto del país.